Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva presenta Regresando a nuestro Creador. Naciones y lenguas vengan ante Él, pueblos todos. Hoy les presentamos Panorama de Éxodo. Hola, nuevamente les saluda un servidor desde la Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Gracias por continuar con nosotros y gracias por querer seguir aprendiendo de la Biblia de esta forma. Bien, vamos a nuestra siguiente clase en esta última sección de nuestra serie que está relacionada a un panorama de algunos libros de la Biblia. Es muy importante ir conociendo la historia de la humanidad. La Biblia, eso es lo que nos muestra. La Biblia no es religión, la Biblia no es dogmas, no son cosas solamente espirituales por llenar el vacío que algunos creen, ¿verdad?, que no encuentran en otros lugares. No, la Biblia habla de la historia de la humanidad, ¿sí?, de cómo se ha salido de sus caminos, del camino del Creador, y finalmente de cómo hay que regresar. Finalmente nuestra serie Regresando a nuestro Creador tiene que ver con eso, volver a encontrar el camino de regreso. Y bueno, es importante entonces ir estudiando los libros y poder entender un poco esta historia. Muchas veces se habla pues del pueblo de Israel o el pueblo judío o los hebreos, y ciertamente, como lo vimos en el libro de Génesis, después de varias generaciones, después de más de 1000 años, aparece este hombre llamado Abraham, y a partir de ahí podemos decir, se marca la historia de la Biblia en este hombre que, como ya lo estudiamos antes también, no era un hombre hebreo, un hombre israelita, no era un judío. Él se le conocía como hebreo más bien, ¿verdad?, aquel que cruza el río y hace un pacto con el Creador. Y bueno, no había religión, no había templos, no había nada. Ese era un hombre que solamente tenía la necesidad de reencontrarse con el Creador. Y el Creador le muestra en su vida y en sus descendientes un plan de salvación para toda la humanidad. Al final de cuentas, la Biblia entonces no habla de una religión, no habla de un pueblo necesariamente. El Creador llama a un hombre y por medio de ese pueblo va a traer al Mesías para salvar al mundo. Bueno, en el libro de Éxodo vemos una siguiente parte. Vamos a entrar a este siguiente libro. Es el libro de Exodus, así aparece en la Biblia latina, y le ponen este nombre porque tiene que ver con la salida. Exodus o Éxodo significa simplemente salida, salir. Ya dijimos que en hebreo los libros llevan otro nombre, otra connotación. Y bueno, en hebreo simplemente el pueblo de Israel siempre mencionaba a cada libro por la primera palabra o el nombre que aparecía al principio de cada libro. En este caso, el libro comienza con la palabra nombres. Así leemos, dice, estos son los nombres. Y habla de los descendientes de Jacob que vinieron y tuvieron que viajar hacia Egipto. La clase pasada hablamos de la vida de José el soñador, el cual finalmente llegó a ser segundo en Egipto, después de Faraón, y por medio de él, pues sus hermanos y sus familiares, sus padres también fueron a vivir a Egipto, y vimos que se hizo una gran nación ahí. Pero bueno, vimos también que José era un hombre que buscaba al Creador y tenía conocimiento del futuro. Entonces, no solamente el Creador le daba la interpretación de los sueños y las visiones, sino también le mostró que el pueblo de Israel iba a ser visitado en el futuro y también iba a ser sacado de ese lugar, de Egipto, porque se le había dado la promesa a Abraham, Isaac y a Jacob que sus descendientes iban a habitar en una tierra. Ya hemos mencionado también antes que esta promesa, esta tierra, la tierra de Canaán, como se le lee en la Biblia, era una tierra que había sido habitada siglos pasados por personas que, si vemos en las fuentes extrabíblicas, no les correspondía esa tierra en la repartición de la tierra. Así es.
Hay documentos que nos muestran que uno de los nietos de Noé, en su época se repartió la tierra a los hijos de Noé y a los nietos de Noé para que fueran a vivir a diferentes lugares. Y es por eso que esa tierra, la tierra de Canaán, además de que los habitantes de Canaán, los cananeos, habían caído en pecados muy graves, el Creador los iba a limpiar esa tierra, finalmente iba a restablecer y restaurar el orden ahí. Y es por eso que la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob iban a ocupar ese lugar. Bueno, Éxodo nos habla justamente de eso. El libro de nombres en hebreo viene como Shemot. Shemot significa en plural nombres, viene de Shem, que es nombre, y menciona los nombres de las almas, de las personas que descendieron a vivir a Egipto. Y bueno, el libro de Éxodo, para entrar a nuestro panorama, lo vamos a dividir en estas secciones. Miren, del capítulo 1 al capítulo 12, básicamente es el nacimiento de Moisés y su llamamiento, ¿verdad? La vida de Moisés. Del capítulo 13 al 20, finalmente viene la salida y la entrega de los 10 mandamientos, lo que se conoce como los 10 mandamientos. Y del capítulo 21 en adelante vemos mandamientos extras que tienen que ver con la constitución de Israel, podríamos mencionarlo así, ¿verdad? El libro de orden, el libro de instrucciones, de leyes, y también mandamientos sobre un santuario. Básicamente se divide en estas tres partes, casi importantes, podríamos decirlo, en la que se basa este libro. Obviamente yo siempre mi recomendación es que cada quien lo lea, cada quien lo vaya estudiando, vaya viendo incluso las fuentes históricas, las mismas fuentes hebreas, ¿verdad? De todo el libro y de todos los libros. Es muy emocionante ver estos hechos. La mayoría de la gente está familiarizada, menos en América, en México, incluso en la cristiandad está familiarizada con estos eventos, ¿verdad? Con estos milagros. En México, por ejemplo, cada año o cada cierto tiempo acostumbran a poner la famosa película, ¿verdad?, de Moisés y los 10 mandamientos. Y ese es el acontecimiento. Pero bueno, en el capítulo 1 en adelante vemos el nacimiento de Moisés, vemos que el pueblo de Israel está siendo atormentado, ¿verdad?, por el pueblo de Egipto. Leemos que Egipto había notado que el Creador había bendecido mucho a Israel, se había hecho una nación muy grande adentro, ¿verdad?, muy fuerte, y en parte temían. Y además vemos también en documentos extrabíblicos que Faraón había sabido por medio de sus hechiceros, de sus gurús, que había nacido un libertador. Y viene una matanza de niños y una persecución, ¿verdad?, a los israelitas, y Moisés es librado de esta matanza, ya que su madre, Jocabed, lo saca fuera de su hogar, de su casa, del país, y lo pone en una pequeña embarcación, y junto con su hija Miriam lo ponen en el río, y finalmente el Creador usa esto para que cuando este niño, Moisés, llega a las inmediaciones de los palacios, ¿verdad?, del faraón, pues la hija de Faraón se cautiva, queda emocionada, y ella no tenía hijos y entonces lo adopta para sí. Y busca a la madre, finalmente busca a Jocabed y la toma para que le siga amamantando y lo eduque los primeros años, y después lo introducen a la corte real. Esta historia es muy interesante, ¿verdad?, porque el Creador iba a usar todo esto y lo iba a guardar y a ocultar y a proteger de esta forma para que en su mayoría de edad, ya entrado los 40 años y un poco antes, Moisés, por supuesto que él nunca dejó de saber su origen, ¿verdad? Siempre estuvo cerca a su madre y su hermana, y siempre le estuvieron diciendo cuáles eran sus orígenes. Y finalmente, en un acto de celo, en un acto de protección a su pueblo, al defender a un israelita, pues mató a un egipcio, ¿verdad?, porque había abuso, había algo que él no podía permitir. Y él tiene que salir de Egipto. La forma en que tiene que salir de forma completa, total, y para
no poder pertenecer más a la realeza, es así, huyendo y cerradas las puertas de Egipto para siempre de él. Sin embargo, el Creador lo llama una vez que él va fuera de Egipto, va al desierto, y ahí se le manifiesta, ahí se le aparece, aunque pues Moisés ya había sido recibido por una familia, ¿verdad? En el desierto, y ya había tomado esposa, ya tenía hijos, pero el Creador finalmente va a llamarlo y lo va a usar como el gran libertador. Finalmente pues vemos que Moisés es enviado de regreso a Egipto con esta encomienda, y el Creador lo capacita de sabiduría, lo capacita de dones, ¿verdad? De milagros, para que vaya al pueblo de Israel y finalmente les diga que ha llegado el tiempo. El tiempo había llegado para que ellos tendrían que salir de Egipto y finalmente encaminarse hacia la tierra prometida, la tierra anhelada, aquella tierra que estaba ya designada siglos antes para ellos. Y bueno, obviamente los que han visto esta película, los que conocen la historia, lo recuerdan, sabemos, ¿verdad?, las controversias de Faraón, el gobernador o el gobernante de Egipto, el supremo gobernante de Egipto, y vemos también las dificultades de los israelitas. Ellos básicamente estaban bajo esclavitud ya, estaban sometidos al Faraón, estaban sometidos a duras cargas, y aún así cuando el Faraón supo que iba a llegar su momento de su liberación, puso mano dura sobre ellos, y entonces todavía los hostigó más en el trabajo y las labores. Hasta que finalmente el Creador empezó a enviar plagas, castigos a Egipto para hacerle mostrar y hacerle ver a Faraón pues quién es el Creador, quién es el Todopoderoso, quién es el que ordena ahí. Y entonces lo que vemos es de que finalmente va en decadencia el pueblo de Egipto, y a final de cuentas hay una amenaza muy severa por parte de Faraón hacia los israelitas. El Faraón dice que si Moisés no se retira, si Moisés no desiste de ese pedimento de que Israel iba a salir libre, entonces Faraón iba a mandar a matar a todos los primogénitos de Israel. Y esta amenaza, pues, y es lo que dice la Biblia y es lo que enseña el mismo Mesías: no vas a desear mal a tu prójimo, ¿verdad? La regla de oro ya la estudiamos antes: lo que quieras que te hagan, eso haz, y lo que no quieras que te hagan, no lo hagas. Entonces Faraón se precipitó y deseó la muerte a los primogénitos de Israel. Y esto el Creador obviamente lo toma en cuenta, porque simplemente el pueblo de Israel ya había llegado su tiempo de salir, ya había llegado su tiempo de ser libres, y ese era el momento, y Faraón se rehusaba. Faraón se rehusaba y no quería doblegarse, no quería ser humilde, sino fue muy orgulloso. Y entonces esto que sale de su corazón, aunque el pueblo egipcio ya le estaba diciendo a Faraón: déjalos ir, déjalos salir, ya las plagas y las catástrofes eran muchas y eran muy fuertes, a final de cuentas Faraón se endurecía y se endurecía cada vez más. Y el pueblo egipcio decía: déjalos ir, que se vayan. Pero Faraón se endurecía todavía más. Al final entonces Faraón se endurece tanto y piensa en matar a los primogénitos. Y eso definitivamente era lo más injusto, ¿verdad? Después de todas las súplicas que estaba haciendo Moisés. ¿Y qué es lo que ocurre? Que lo que deseó se le vino en su contra. Y entonces el ángel de la muerte, como lo vemos en el libro de Éxodo, el ángel de la muerte apareció, ¿verdad?, en una noche y mató a todos los primogénitos de Faraón, de Egipto. No sin antes recordemos lo que aprendimos en las festividades, ¿verdad?, en la fiesta de Pesaj, la Pascua. Pascua dijimos que viene de Pasaj en hebreo, Pasaj o Pesaj, que es pasar por alto. Y esto es algo muy significativo. Fíjense cómo el mundo hoy día es como Egipto, y el mundo hostiga, el mundo esclaviza, el mundo
enseña materialismo, enseña a esclavizarse a la gente. Muchos creen que hoy día ya no existe la esclavitud, que ya fue abolida hace mucho tiempo. Pero la verdad es de que existen muchos tipos de esclavitud. Los mismos trabajos, los empleos son esclavizantes en su mayoría, más al día de hoy. El capitalismo es lo que está demandando, ¿verdad? Que la gente cada vez trabaje más horas y busque dobles trabajos. Y eso era Egipto en aquella época. Pero ya aprendimos el mensaje de ser libertados, ¿verdad? De toda esta opresión para venir a servir al Creador. Eso es lo que quiso el Creador con el pueblo de Israel. Finalmente enviaron castigo a Faraón, a Egipto, y después de la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, entendemos el Cordero Pascual de la Pascua. Pascua significa pasar por alto, es decir, el ángel de la muerte iba a venir finalmente al país de Egipto, y lo que hace el pueblo de Israel es tomar un cordero el día 14 del mes primero, el mes primero, ya hemos hablado de esto, y ese día 14, entre las 2 tardes, antes de anochecer, iban a inmolar, ¿verdad?, el cordero, y la sangre la iban a poner en los dinteles, en las puertas, en las columnas de las puertas, para que cuando pasara el ángel de la muerte, la casa que estuviera sellada no murieran primogénitos. Eso significa, ¿verdad?, la protección, ¿verdad?, de ese sacrificio. Bueno, finalmente viene la gran liberación. Una gran liberación. Faraón no puede soportar más, y aunque después vuelve a estar su corazón obstinado, finalmente los deja ir, los deja libres, les dice: váyanse, ya, tienen que irse, y llévense todo lo que quieran y no vuelvan más. Finalmente el pueblo de Israel, la noche, ¿verdad?, posterior a la Pascua, arreglan sus cosas. Ese día no duermen, ese día es recordatorio. Nosotros acostumbramos a recordar, por supuesto, la salida y nuestra gran liberación por medio del Cordero, que es el Mesías. Y regularmente tenemos una velada, porque es tiempo de recordar, es un sicarón, en hebreo se le conoce así, como un tiempo recordatorio, un memorial. Bueno, la siguiente parte, ¿verdad?, es hasta el capítulo 20, en donde viene la entrega de los mandamientos. El pueblo de Israel finalmente se encamina por el desierto, Moisés lo va guiando, siguen ocurriendo milagros poderosos, siguen ocurriendo. También el pueblo de Israel nos muestra algo, que estar muy acoplados a este mundo, a las cosas de este mundo, cuando vienen cambios, los cambios duelen a veces a muchas personas. Y el hecho de cambiar produce quejas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando alguien está aparentemente muy bien, ¿verdad?, muy bien acomodado, tiene un buen ingreso, no le falta nada, tiene sus recreaciones, todo lo que creen que es bueno? Y de pronto alguien le dice: ¿sabes qué? Tenemos que cambiar nuestra forma de vida. Y viene afuera el status quo, que se le llama, ¿verdad? Ese tiempo, ese momento de confort, esa zona de confort, que todo parece que está todo bien, y de pronto se cambia, y entonces de pronto ya no se tiene una cosa, ya no se tiene la otra, ya se cambia la forma de vida. Entonces a veces a la mayoría los cambios no les gustan, y eso produce quejas. Bueno, el pueblo de Israel lo vemos así, ocurrió de pronto quejas. Bueno, no era como antes, ya no tenían el agua tan al alcance, ya no tenían las comidas que comían en Egipto, de pronto ya no tenían esos pequeños lujos, esas pequeñas recreaciones, esos descansos. De pronto van caminando por el desierto, de pronto hay animales venenosos, muchas cosas de estas. Entonces empieza a haber algunas quejas. ¿Qué es lo que nos enseña aquí este libro y el pueblo de Israel? Es de que nosotros tenemos que estar muy confiados en el Creador, de que si Él está buscando un cambio para nosotros, que es lo mejor, y nos está limpiando de muchas cosas que aparentemente son la felicidad, pero no lo son, pues no debe haber en nosotros quejas, sino al contrario, debemos de ir teniendo ahora sí que nuestra propia voluntad, y además sujetando nuestras emociones y nuestros sentimientos, ¿verdad?, para no caer en rebeldía. Bueno, entre varias cosas de estas, finalmente el pueblo de Israel llega a lo que se conoce el monte del Señor, el monte
Sinaí, así se le conoce, en el desierto, y es un lugar apartado, es un lugar solo, no hay civilización ahí, no hay ciudades, no hay países, no hay gente que viva ahí. Es otra cosa muy interesante. Este libro nos dice que cuando el Creador nos llama, fíjense nada más, nos llama y nos saca de nuestra zona de confort, en donde creemos que estamos bien, Él nos empieza a limpiar de cosas que realmente no son necesarias, que son vanas a veces, incluso a veces son perjudiciales. Y no solo eso, sino que además nos empieza a llevar y nos empieza a probar con muchas cosas, a veces carencias. Él no nos deja morir, Él no nos deja que nos extingamos, sino Él más bien nos va probando. Pero además lo más importante es esto, y quiero decírselos porque algunos de ustedes a lo mejor van a experimentar esto en algún momento. Él incluso nos empieza a alejar de la gente en algún momento, porque a veces hay tanta distracción en el mundo, a veces con los mismos familiares, los amigos, los compañeros de trabajo, la gente en general, los vecinos. Afuera hay tanta distracción y tantos distractores que nos olvidamos de tener un tiempo especial delante de nuestro Creador. ¿Qué es lo que nos enseña aquí el Creador y el pueblo de Israel? Que el Creador saca de Egipto. Imagínense, en aquella época Egipto era como hoy día el país más poderoso de esta tierra, que lo tiene todo, que tiene abundancia, que tiene mucha recreación, que tiene todo de sobra. Y de pronto sacarlos de ahí y llevarlos al desierto, a un lugar solo, en donde al único que van a encontrar ahí es, por supuesto, al Creador. Eso es lo que nos enseña este libro también. Que el Creador quería llevar a su pueblo a un lugar solo en donde tuviera toda su atención. Si algún momento van a experimentar esto, ustedes disfrútenlo. No se sientan solos, al contrario, es cuando realmente tenemos la compañía del Todopoderoso. ¿De qué sirven las compañías de este mundo? Son pasajeras, a veces las amistades ni son sinceras. A veces incluso en la familia este mundo ha enseñado a que haya mucha hipocresía, a veces solamente por la tradición o por seguir simplemente una conducta de generación en generación. Pero nada tan verdadero, tan fidedigno y tan lleno en nuestra vida que la presencia del Creador. Finalmente los lleva para allá y además de eso se les manifiesta. Aquí viene lo que se conoce como los 10 mandamientos. Aseret Hadebarim se lee en hebreo, que son las 10 palabras o las 10 cosas, básicamente 10 palabras. Y se les llama así porque en realidad son 10 frases que el Creador habla, no necesariamente 10 mandamientos, sí, porque hay más mandamientos ahí dentro de esas 10 frases. Se le conoce como 10 mandamientos, pero son 10 expresiones. Ya hablamos ciertamente una de ellas, ¿verdad? Aunque Él comienza diciendo, yo soy el Todopoderoso que te saqué de la tierra de Egipto, empieza a dar más mandamientos de vida, mandamientos de santidad, de amor a los padres, ¿verdad? De respeto, de educación, de ética, de moral, de santidad, el día de reposo, las festividades, etcétera. Bueno, el caso es de que a partir de ahí les empieza a dar mandamientos que van a ser su código, ¿verdad? De ética, de moral, de valores, de educación, de amor al prójimo, de misericordia, de todo, trabajo laboral, todas las instrucciones, todos los mandamientos, todas las leyes que aparecen ahí. Los que no han tenido la oportunidad de estudiarlos, y otra vez les invito, si lo quieren estudiar en los comentarios que hemos hecho, se van a dar cuenta que están todas las bases de todas las leyes de todas las naciones. Por ejemplo, ustedes han escuchado del jubileo, de jubilarse, de las personas que se jubilan o sus pensiones, tiene que ver con eso. Han escuchado, por ejemplo, sobre pagar un salario tal día, sin retraso. Ahí viene también este principio, ¿verdad? Cosas como el descanso, cosas como el finiquito, cosas como leyes justas, equidad, transparencia, honestidad, todo viene en la Biblia. Qué interesante, cuando ustedes empiezan a descubrir esto en el libro de Éxodo, de Números, de Levítico, se van a sorprender. Todo está en la Biblia y todas las naciones se han basado de ahí. ¿Qué es lo malo? Las naciones que se corrompen y que empiezan a cambiar las cosas y que empiezan a buscar leyes que van a modificar esto y lo otro y se descomponen. Pero bueno, al final el libro de Éxodo
En el capítulo 25 en adelante se habla de un santuario, ¿verdad? Se habla de un lugar especial en donde el Creador iba a hacer manifiesta su presencia. Al principio era solamente una tienda de campaña, sí era un poco grande, pero ahí estaban los ministros y ahí era el lugar en donde iban a traer sus ofrendas. Ya dijimos que en aquella época era necesario un lugar para llevar ofrendas, llevar animales y poder estar bien con el Creador. Porque mientras el pueblo había pecado, y es que peca después de que es entregado los primeros mandamientos, vemos que el pueblo de Israel peca haciendo un ídolo. Hacen una imagen, ¿verdad?, de un becerro, de un toro, y lo cubren de oro, y entonces empiezan a tener lo que se conoce esto como idolatría, ¿verdad? Poner imágenes y venerarles, y postrarse, tocarlas, cantarles, lo que sea, llevarlas, y eso es un gran pecado. Por causa de esto ha sido un gran problema de todas las naciones, de todas las personas delante del Creador, porque el Creador no tiene imagen finalmente, ¿verdad? Cuando dice que el Hijo le ha dado a conocer el Mesías, finalmente Él nos viene a decir que sí existe aquel invisible, porque en la Biblia siempre aparece como el invisible, como el que no se puede ver, porque evidentemente carne no le puede ver. Tenemos que ser espirituales para poderle presenciar. Entonces, pueblo de Israel en el libro de Éxodo comete este gran pecado, pero el Creador le da una forma de acercarse a Él para purificarse de esos pecados, que es a través de los sacrificios. Y por eso ordena un santuario que tiene muchas características, que dice mucho, que significa muchas cosas, que cada elemento significa algo. Y bueno, si ustedes tienen la oportunidad, les recomiendo que escuchen los comentarios, ¿verdad?, de estos libros en nuestra página, y podrán viendo muchos detalles que jamás se habrían imaginado que venían ahí. De esta manera, al final del libro, entonces se levanta el santuario, ¿verdad? Se inaugura un día primero del año, y no estoy hablando de enero, estoy hablando del mes primero del calendario hebreo, ¿verdad? En la época primaveral, cuando se cosechaban los primeros frutos de la tierra, en la luna nueva. Y a partir de ahí comienza el servicio, un servicio que va a durar por mucho tiempo. Después se construye un templo, hasta que finalmente viene el Mesías por el cual llegamos a la presencia divina, y por supuesto después ese santuario queda en desuso. Por eso dejó de existir, después dejó de existir el templo, después el Mesías dijo, se acabó, ya no hay un lugar, ya no hay una piedra, ya no hay una roca, ya no hay un muro, ya no hay un templo. Porque ahora el Creador busca servidores en espíritu y en verdad, por supuesto, nos invita a ser parte de ese santuario. Bien, los que quieran ahondar en esto y ver también lo que significa, ¿verdad?, esa salida, el santuario, cada lugar, cada cosa, y cómo hoy día en el Mesías viene a figurarse de otra forma para dar un mejor servicio al Creador, pues están ahí también las clases. Bien, este es un panorama del libro de Éxodo, y vamos a continuar con otros más libros, esperando que sea de mucha ayuda. Por ahora, gracias y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.